¿Qué es pensar bien? ¿Qué es pensar mal? ¿Y cómo me doy cuenta si pienso bien o pienso mal? En este video voy a proponer algunas pautas sobre este punto que creo bastante importante, porque si uno piensa mal, a veces puede pasarla mal también. Es un pensamiento que tortura, un pensamiento de enrosque, un pensamiento que agrega más angustia de la necesaria. No se puede vivir sin angustia, todo ser humano en algún momento la siente, es como parte de los recursos que tenemos para enfrentar situaciones. Pero una cosa es, digamos, un uso o una presencia relativa de esa angustia en una vida que aparte tiene buenos momentos, y otra cosa es que esa angustia sea permanente y que haya un pensamiento ligado a esa producción de angustia un poco exorbitante. En este video entonces voy a hacer algunos comentarios sobre este tema. Tengo acá unas notas para orientarme. Vamos a hacer una lista de las cosas que podrían caracterizar a lo que podríamos llamar pensar mal. Yo creo que pensar mal es, por ejemplo, creer que en la vida el pensamiento es una finalidad, es decir, que hemos nacido para pensar, para comprender, para conocer, que ese es el objetivo final de la vida. Eso sería pensar mal porque nos haría desplazar nuestra existencia corporal concreta y la necesidad de encontrar satisfacción a un segundo plano y pondríamos todo supeditado a una búsqueda de conciencia, una búsqueda de palabras, a lo que llamaríamos una posición idealista, es decir, a la creencia de que las ideas son más relevantes y tienen más existencia que las realidades. Otra manera de caracterizar al pensar mal, yo diría que es creer que las ideas deciden cosas. Comprender el proceso de decisión me parece que es llegar a darse cuenta que las decisiones se toman o se forman, como me gusta decir, en un plano sensible, para el cual el pensamiento puede ser un asistente, puede ser un recurso, pero no es digamos, lugar principal donde suceden las decisiones. De otra manera, nosotros creemos, cuando tenemos que decidir entre opciones, que se trata de ponerse a pensar para encontrar la buena solución. Y en realidad lo que estamos buscando es una ubicación para nuestra experiencia de vivir, para nuestra aventura de vivir, una ubicación para el cuerpo que somos y está queriendo cosas. En tercer lugar, diría que pensar mal es creer que lo importante, la característica de la inteligencia es el pensamiento crítico, la severidad, la evaluación. Mucha gente dice, pero la crítica no es decir cosas malas de todo, es simplemente hacer una evaluación. Sí, el problema es que, como me gusta decir, nadie se casa objetivamente. Es decir, el conocimiento tiene que ver con el compromiso, no con una mirada objetiva y distante. No hay creatividad, no hay creación, no hay participación si uno no es capaz de superar esa instancia evaluativa. Por eso el pensamiento crítico siempre termina por arrojar puntos negativos, porque lo primero que ha hecho es cortar lazos con la realidad. Bueno, eso es otro tema. Pero digamos que pensar mal es creer que lo importante es ser como severo, plantear siempre objeciones, y esto determina una experiencia de sospecha frente a la realidad, ¿no? En donde se ve todo el tiempo aparecer trampas y peligros. Así uno genera, creo yo, una realidad poco pensable, una realidad que solo amenaza, y el pensamiento es más bien una intervención en esa realidad con fines productivos. ¿Qué es pensar bien? Bueno, la lista esta es un poco más larga. Pensar bien es pensar como recurso de una vida que quiere cosas, es decir, no pensar como finalidad, sino pensar como recurso. Es un asistente, es una manera que uno tiene de ir dándole vueltas a las cosas para encontrar una situación que le permita avanzar, que le permita, digamos, vivir mejor, ser más pleno, encontrar más satisfacción, llevarse mejor con las otras personas, ser más capaz de realización, ser más capaz de hacer cosas, de hacer proyectos, ¿no? Pensar bien es también, por lo tanto, ubicar el pensamiento en el rol de estrategia. Lo sacamos del punto de la finalidad y los ponemos en la misión de ser una estrategia. Uno tiene que trazar una estrategia. Pensando, uno va inventándose un camino y ese camino lo recorre y después corrige lo que ha pensado también, ¿no? Es un pensar para entender. Y para un entender que abre el mundo, no es un entender como finalidad, como ya dijimos, sino que es la operación de comprender, de comprensión, que a uno le modifica la escena. Es una cosa que se siente muy directamente y con mucha claridad. Cuando uno entiende algo y dice, entonces tal cosa, es como si se despejaran opciones en la experiencia que uno está llevando adelante, en la experiencia de vida, y uno pudiera un poco más, pudiera dar un par de pasos que antes no podía. Ese es el efecto de la comprensión. Es un pensar entonces el que estamos llamando pensar bien,
que busca favorecer la acción y que entiende que la acción piensa, que también se piensa en hechos, que el pensamiento no puede ser abstinente de movimiento y creer que todo lo va a entender en la quietud. Es necesario el movimiento para que ciertas cosas se elaboren. La otra palabra que podría reemplazar a la palabra de pensamiento es la palabra elaboración, que es una mutación de sentido, una mutación de formas que puede tener, por supuesto, un transcurso evolutivo, ¿no? Es decir, un ir de menos a más. Es un pensar, como dije antes, que no distingue entre emoción, intuición, idea consciente, que concibe el todo de una transformación, de una elaboración que se va dando en uno sin que uno sepa muy bien y que muchas veces no es llevada por la voluntad, sino en general no es llevada por la voluntad, sino por la necesidad que uno tiene de resolver ciertas cosas, de avanzar, de crecer. Ese sería el impulso inicial. No es un impulso racionalista de comprensión, es un impulso de vida el que anima al buen pensamiento. Bueno, por otra parte es un pensar que tiene límites, que sabe que cumple una función y luego se retira. Cuando nosotros decimos que el pensamiento, pensar mal, es pensar como finalidad, es pensar dándole al pensamiento el lugar de la finalidad, creemos que siempre hay que seguir y seguir pensando y un poco más, y que cuando se plantea un problema hay que tratar de tirarse al cogote para estrangularlo y resolverlo, sin entender que hay cosas en el pensamiento que tienen un proceso, un ritmo, y que forma parte de ese proceso orgánico llegar a un momento en donde el pensamiento deja paso a otra cosa. Por eso siempre digo, me interesan los sistemas de pensamiento sobre todo, que conciben ese límite. Me estoy refiriendo al psicoanálisis, a Nietzsche y al budismo zen, que son tres mundos de ideas que me resultan muy interesantes. Es un pensar también, por lo tanto, capaz de entregarse, capaz de decir, bueno, hasta aquí llegué y ahora me sumerjo en la vida, me acepto el silencio y me entrego a una experiencia que sé que no puedo manejar. Un pensar que, por lo tanto, que por el contrario, estoy un poco torpe, un pensar que por el contrario se plantea como finalidad, cree que debe dominarlo todo, que debe dominar la experiencia. Con lo cual la experiencia se fractura, porque la experiencia es un proceso orgánico, no un proceso racional. Y por último, es un pensar que prueba sin miedo, que da vueltas con las ideas, es un pensar que no está atado a lo políticamente correcto, que se anima a decir lo que piensa, que es osado, que es desenvuelto, que no tiene ningún problema en decir y llegar a conclusiones que otros no avalen o que otros puedan sentir como incorrectas. Es un pensar que sobre todo tiene un compromiso, podríamos decir, con la autenticidad, con el sentir propio y con la mirada propia. Es un pensar que se da en un sujeto que avanza frente a la realidad, mirándola por sus propios ojos y diciendo, yo esto lo veo así.